Eh, Hola, me llamo Lucía y te voy a hacer unas preguntas sobre tu experiencia laboral. Hola. ¿Cuál era tu trabajo y en dónde desempeñabas esta actividad? Trabajé en dos ocasiones. La primera trabajé como carpintero, tanto en el polígono del Espíritu Santo como en las periferias de Coruña. Y la segunda vez trabajé como delineante en un despacho de arquitectura en el centro de Coruña. ¿Y cómo conseguiste este trabajo? En ambos casos, tanto de carpintería como de delineación, yo conseguí a base de formación. Primero saqué unos módulos que me permitieron formarme en dichos trabajos y a posteriori a base de entrevistas y a veces también conociendo. ¿Cuánto tiempo desempeñaste estas actividades laborales? El de carpintería trabajé unos 9 meses en contrato, pero a mayores serían cerca de un año. Y de delineación trabajé unos 6 meses en total. ¿Trabajabas a la vez que estudiabas? No, en ninguno de los dos casos. ¿Estabas contento en tu puesto de trabajo? Sí, en ambos casos al principio es un poco difícil porque siempre te dan los trabajos que a nadie quiere, a nadie le gustan, pero a posteriori sí, una vez que vas encajando y te van conociendo, estaba contento. ¿Has trabajado de algo en lo que has estudiado? Sí, en ambos casos saqué un módulo en ambas profesiones, tanto carpintería como delineación, y a posteriori trabajé. ¿Qué ambiente había dentro de tu empresa? En general era un ambiente bueno, tanto a nivel entre compañeros como con los jefes. En general había un ambiente bueno. ¿Podrías contarnos algún conflicto dentro de tu empresa? En el caso de carpintería hubo una suspensión de pagos al final del año y evidentemente eso generó tensiones, la gente empezó a protestar y hubo una situación bastante incómoda. ¿Qué soluciones propusisteis para el problema? Las primeras soluciones son hablar con el jefe o intentar llegar a algún acuerdo entre los jefes y los trabajadores. Luego también hubo ciertas huelgas y al final hubo que recurrir a sindicatos porque no entraban en razón. ¿Cómo te llevabas con tus compañeros y compañeras o jefes y jefas? Con los compañeros genial, porque todos estamos en la misma situación, todos nos entendemos, todos compartimos los mismos problemas e inquietudes, y con los jefes había cierta distancia, pero un trato formal y cordial. ¿El salario recompensa el trabajo que realizabas? Al principio no, porque te contratan como lo mínimo que le permite la ley y siempre intentan explotarte un poquito más, pero a medida que vas ascendiendo o ibas ascendiendo, te permitían tener otro tipo de contratos, otro tipo de responsabilidades, y al final estaba contento con mi salario. ¿Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres respecto al salario en otros aspectos? No, en mi caso no. ¿Había planes de conciliación laboral? Sí, en ambos casos te permitían conciliar tanto tu vida personal con el trabajo como viceversa. ¿Había planes de carrera profesional dentro de la empresa? En el de delineación no tanta, porque el siguiente puesto ya serían formaciones universitarias. Para eso ya tendrías también que tener cierta formación. Y en el caso de carpintería sí, podrías empezar desde peón hasta llegar a ser jefe de almacén o cualquier cosa. ¿Volverías a repetir tu experiencia en nuevas empresas? En la empresa que se produjo la suspensión de pagos no, evidentemente, que además quebró, pero como delineante sí me gustaría que me agradaba.